Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá en este ciclo de conversaciones que auspicia y promociona y produce el Teatro Extranjero, haciendo Zoom. Tenemos la posibilidad de conectarnos por estos medios a pesar del distanciamiento social y queremos charlar sobre sus procedimientos de creación y luego sobre qué pasa con el presente. Sí, Maru, algún procedimiento de creación debes tener, debe ser todo improvisación. La primera cuestión es, en un taller de los que da Marco Antonio de la Parra, deslizó que el dramaturgo no es un escritor. Y eso es algo que quizás ya se debatió en una época y se dejó de debatir. Pero me gustaría tener alguna información sobre qué está pasando con ustedes, cuál es la relación que tienen con la literatura, si creen que el dramaturgo es un escritor y forma parte del campo de la literatura también, y además del campo escénico, o si están más ligados al campo escénico y creen que la relación con lo literario es como dice justamente Marco Antonio de la Parra. Por favor, ¿quién quiere empezar? De las chicas. Que empiece la joven Kiers. Bueno. Y yo en general, a ver, creo que también había que pensar un poco como por qué pensamos estas categorías como, no sé, como bordes fijos, o sea, alguna forma como por qué no pensar la dramaturgia o por qué no pensar como la literatura, la poesía, como espacios en los cuales como moverse y como espacios menos fijados, menos como eso, categóricos. Yo creo que sí, no sé si el dramaturgo es escritor, creo que sí, la dramaturgia es literatura. Creo que trabaja sobre el campo literario, creo que no siempre se necesita o no, como que depende mucho de desde dónde se la trabaje. Obviamente yo la trabajo desde la literatura, pero creo que hay algo como de la categorización de que si el dramaturgo es o no es escritor, no aporta a ampliar un poco la dramaturgia y ampliar la literatura, ¿no? A generar como que sea un poco más permeable como estos bordes, donde no haya que encontrar como la definición, sino encontrar las posibilidades. Maruja. Bueno, yo pienso que hay obras que están hechas para la escena y hay obras que son piezas de literatura. De todas formas, creo que en los procedimientos de escritura para la escena hay forma, entonces hay poesía. Tampoco estaría tan cercana a categorizar, más con el camino que tomó la hibridación de las disciplinas y de las texturas desde el siglo XX para acá, todo el siglo XX. Pero bueno, entiendo a quienes dicen, tal vez muy libriana mi respuesta, pero entiendo a quienes dicen, no, es para la escena, o sea, una obra de teatro es para que la puedas montar, como algo, bueno, esto es para esto, pero no es un guión de cine, o sea, no tiene una fórmula preseteada. Entonces, en ese sentido, al ponerse a crear la forma, la estructura, entra en una zona, en otra zona, que es más literaria, pienso yo. Mariana. Sí, yo creo que el teatro tiene muchos lenguajes, entonces es como que uno no sé, de los lenguajes del teatro es el literario, pero también lo que tiene, o sea, uno escribe una obra y pueden hacerla como se escribió, o destrozarla y destrozarla es una fea palabra, pero bueno, y hacerla de otra manera. Entonces creo como que sí, es literatura, pero es como una literatura del teatro. También para mí tiene que ver con quién la está escribiendo. A mí me pasa mucho, como yo escribo la obra, y tuve bastantes problemas con eso, escribo la obra y la pienso en puesta en escena. Entonces es como que entra en otra cosa, que es la imaginación. Entonces es como que en el teatro hay muchas cosas que no se dicen y están en el cuerpo, en lo físico, en la mirada, y por ahí en lo que es literatura, puramente literatura, quizás no tanto. Entonces para mí tiene que ver un poco con los lenguajes, y claramente para mí la dramaturgia es literatura, pero una literatura teatral. Muy bien, los chicos.
Nacho. No, bueno, no sé, es como una pregunta recurrente, qué sé yo, yo trato de ser como lo más sintético que pueda, o sea, me parece que siempre el enfoque, digamos, está puesto en relación a que demos testimonio a aquellos que en cierta forma nos dedicamos a esto y por eso surgen las cuestiones de los procedimientos, es decir, alguien por acá dijo recién que hay diferentes maneras de llegar a una obra de teatro y, digamos, creo entender que no todos los que estamos acá últimamente encaramos el teatro desde el texto. Me parece que la cuestión está quizás en pensar, digamos, en darle una vuelta de trama a la situación, hablando, digamos, de cuestiones propias a la escritura, y tiene que ver con las operaciones de lectura, es decir, qué pasa con una persona que lee un texto dramático y no ve una obra, digamos, en ese sentido. O sea, ¿cómo pondría, en qué lugar pondría esa persona, digamos, una obra de teatro siendo leída? Yo creo que la dramaturgia es literatura dramática, no cabe duda, digamos. Después, si hay procedimientos que llevan a la escena y que producen acontecimientos prodigiosos sin pasar por un texto, eso es una discusión que, digamos, nos excede, pero yo tengo la sensación de que es un poco ingenua el pensamiento al respecto de si es o no es literatura, digamos, como, digo, el mayor autor de la historia de la humanidad es un dramaturgo, y nadie podría decir que Shakespeare no hacía, digamos, literatura. Hay una discusión con Cervantes ahí, pero no importa, la dejamos para después, que es una discusión literaria. Pero digamos... la gente de teatro no discute si Cervantes no merece ese lugar. No, bueno, pero yo soy de teatro, te puedo decir que Shakespeare es mucho mejor que Cervantes, pero bueno, esa es mi opinión, digamos, como que podríamos estar ahí tirando. Muy Nabokov lo tuyo, muy Nabokov lo tuyo. Sí, bueno, yo soy... Muy Harold Bloom. Tenés que leer más barroco español, pero no importa, lo dejamos para después. Te juro que leo mucho barroco español. De hecho, estoy leyendo en este momento barroco español, así que si querés podemos hablar de eso también. Lo que sí pienso, digamos, es que, a ver, ajustándonos un poco al fenómeno, porque sé que la idea es no entrar en discusiones sobre qué se hace con el teatro y la pandemia, porque me parece que eso es una cosa que ya vamos a llegar. Vamos a llegar a eso. Lo que sí creo es que hoy por hoy podría yo afirmar desde mi lugar de autor que, digamos, la dramaturgia es una lengua casi propia, digamos, que en cierta forma incluso hasta se puede alejar de los mandatos de la condición de la producción teatral. Hoy por hoy yo me hallo escribiendo, a contrapelo de una ansiedad, digamos, y una desmedida imposibilidad de hacer cosas, pero que claramente demuestra que, digamos, que hay cierta autonomía en la producción de texto. Lo cual, insisto, no estoy afirmando una única manera de encarar el teatro, solamente estoy hablando de la tarea de lo que un autor o una autora hace cuando se sienta a escribir. Y para mí configura una realidad que, digamos, que después haya un desplazamiento hacia lo escénico es otra cuestión, digamos, ¿entiende? Ahora, ¿cuánto condiciona la necesidad de que ese texto sea llevado a escena? Ya sería otra discusión, digamos. Gracias. Adelante. A mí me pasa que justamente ahora que estoy volviendo a escribir, cosa que había abandonado hace mucho tiempo, la escritura todos los días, ponerme a escribir. Que, bueno, primero digo que sí, que el teatro es literatura, no escribir teatro o no escribir teatro, la literatura me parece que, como ya se dijo, es muy difícil determinar. A ver, para ser más simple, una vez que está escrito y eso se publica o no ya es literatura. A mí me pasa algo con de dónde sale la escritura. De ahí puedo yo por lo menos, a mí me genera una diferencia, porque de hecho estoy haciendo un curso no es de narrativa, pero para escribir, para forzarme a escribir no teatro, y nada, hay alguien que me está coordinando, y que es la primera vez que hago algo así. Entonces noto en mí la diferencia en escribir algo que es para ser leído puramente y algo donde imagino la escena, y ahí parto de algo que es eso, desde dónde, cómo me afecta el cuerpo el escribir de una manera o escribir de otra. Y sí, pero claro, en el momento de la escritura hay una especie de decisión en relación a la escena. Quiero decir, si yo escribo teatro, bueno, escribo en relación a una forma mía de comprender el teatro, de comprender la teatralidad, de
de eso, de asociar en relación a algo en lo que yo tengo, que podemos decir prejuicios. Bueno, pueden ser que sean prejuicios, pero esos prejuicios son los que a mí me mueven y también me convocan a producir teatro. En cambio, cuando escribo ahora, que estoy haciendo el esfuerzo de escribir literatura, entro en una especie de mar inmenso en el que siento que me ahogo profundamente, porque, qué sé yo, me encuentro con, como vos bien decís, con Cervantes, digo en una asociación psicótica, entonces digo, ¿yo qué hago acá? Y no tengo ninguna referencia cuando escribo solamente narrativa. Esa es la única diferencia que marco y que es muy personal, que no podría establecer de verdad una diferencia. Porque de hecho, cuando yo me pongo a trabajar, en realidad parto de textos que no fueron escritos para teatro. Y muy pocas veces, bueno, nunca trabajé con textos que fueron escritos para el teatro. Entonces, ahora, sí creo que es literatura. No. Perfecto, Bernardo. Gracias. Lautaro. Yo no sé muy bien en el marco de qué Marco Antonio Laparra dijo que el dramaturgo no es un escritor. Un taller de dramaturgia. En todo caso, no lo será él más. Pero, a ver, me parece que sí, que la dramaturgia, en todo caso, a mí me interesa que sea también literatura, si entendemos en esa idea de algo pasible de ser leído y de tener cierta autonomía en la lectura también. Me parece que el sentido de lo literario para el trabajo escénico que puede aportar la literatura tiene que ver no solamente con el desarrollo narrativo de la obra, sino con ciertos elementos de profundidad o de desarrollo temático, imágenes, etcétera, digamos, todo una especie de espesor que le da el carácter a esa representación, ¿no? Un espesor de alusiones que tiene esa representación, como también la tiene por otros medios. Después, respecto de si es un escritor por su inscripción en el medio de la literatura, me parece que, bueno, lo que se entiende como la literatura por fuera de la actividad teatral es, si uno ve como la teoría de campo intelectual, bueno, funciona por otro lado y tiene sus otros mecanismos de validación y sus otras expectativas. Y respecto de si el autor es un escritor o si uno es un escritor cuando escribe una obra de teatro, yo respecto de eso tiendo a pensar como si fuera la autoenunciación de un poeta, ¿viste? Yo espero serlo, espero ser un escritor escribiendo dramaturgia, y me parece que a mí me gusta mucho una frase de Heiner Müller que decía que el destino de la literatura de la dramaturgia era hacerle fuerza al teatro tal como estaba, ¿no? Y ahí se manifiesta como una hipótesis de tensión respecto de la palabra escrita con la práctica escénica al uso, y cómo la palabra escrita puede ser un fundamento de tensión de esa práctica escénica. Muchas gracias. A ver, más o menos comparten todos entonces ciertos elementos. A partir de ahí empieza Juliana hablando de una disolución de géneros. Maruja apunta a las formas híbridas que están apareciendo justamente en las disciplinas artísticas y empieza a hablar de la forma y la poesía. Mariana coloca la multiplicidad de lenguajes, pero también aparece la cuestión de la literatura. Aparece la operación de lectura y autonomía de lectura, la operación de lectura anunciada por Nacho, que se completa con lo que vos estás mencionando de la autonomía de la lectura, Lautaro. Y Bernardo es el que empieza a poner el tema del cuerpo, que es lo que entonces estaría acercándolo a la escena. Más o menos hay un consenso entonces que, obviamente, frente a la situación del arte contemporáneo, pero eso es una cuestión que por ahora no la vamos a discutir. Uno se podría preguntar también si el teatro está en esa relación con la disolución de las civilizaciones
del arte contemporáneo, lo que queda claro por lo menos es que en la escena performática siempre hay una disciplina de base que está funcionando como para, a partir de ahí, hacer la hibridación, o el teatro, o la poesía, o el arte visual. El siguiente tema que está conectado con esto que están diciendo, y que quizás sí sean cuestiones que son siempre las mismas, chicos, no hay mucha novedad a partir de la poética de Aristóteles, si me permiten ponerme muy, muy forro. Heine Müller obviamente lo que hace con Máquina Hamlet es acercar la literatura dramática a la poesía, digo, qué sé yo, a E.E. Cummings. Entonces, bueno, pero la cuestión es cómo trabajan ustedes la relación forma-contenido, qué pasa con el contenido, si hay que preocuparse por el contenido o no, aparte por la forma, que fue la gran herencia de la revolución de la dramaturgia argentina en los 90, y eso sí se conecta o no con la política como ustedes lo entiendan. Y esto porque siempre se habla de que el teatro es político y que mi política es la de los procedimientos. Perfecto, eso lo sabemos todos, nos encanta, pero estamos en situaciones críticas. Estamos preguntándonos si el teatro va a sobrevivir y cómo va a sobrevivir. Entonces creo que la pregunta adquiere otro sentido, en un punto para ver cómo se da cuenta de lo que estamos viviendo, y por otra parte, para evitar que aparezcan 1000 obras sobre la pandemia. Porque de las 1000 obras seguramente serán leíbles y puestas en escena muy pocas, supongo que están de acuerdo con eso. Bien, ¿seguimos el orden establecido o lo dejamos abierto? Mariana, arranca. Pues Juliana, dale. No, Mariana, no. Sí. Y yo, es un montón de cosas, pero, o sea, sí tiene que ver con la forma. Para mí, los problemas que tenemos como sociedad están como intrínsecamente relacionados con la forma en que nos contamos. O sea, como que hay algo de eso que no escapa. Como digo, las estructuras, no solo de la dramaturgia, digo, narrativas a lo largo de la historia, como cuentan una forma de ver el mundo. Entonces, como que hay algo de eso que es imposible eso, como que me parece que es imposible de evitar y de pensar también cómo nos contamos, como que hay algo como que para mí esto entre la forma y el contenido, como que yo no entiendo muy bien como esa relación, pero en el sentido porque para mí tiene que ver como más, es toda una cosa, como que no creo en esa, o no pienso en esa división de esa forma. Pero sí creo que hay algo, por lo menos hay cosas que me pregunto en relación a, no solo a la dramaturgia, a los lugares de enunciación, como cómo construimos nuestras obras, a las estructuras narrativas clásicas, a cómo se fueron construyendo, a qué vamos a decir sobre eso, a si vamos a seguir en ese sentido. Digo, como que para mí cambiar un héroe por una heroína no hace mucho a la cosa. O sea, un poco sí, pero la verdad es que me parece que no. Desde mi lugar, digo, como que entonces creo que hay algo que habría que cambiar, que sí son formas de ver el mundo que se trasladan a narratividades. Mariana. Eso. Abrí el micrófono. Perdón, lo había silenciado porque se escuchaban ruidos. No, a mí me pasa un poco con la forma y el contenido, como que uno los nombra así y da la sensación de como dos cosas por separado, y a mí me cuesta como también ver las dos cosas por separado. Como qué es la forma y qué es el contenido cuando uno escribe la obra de teatro, es como que a mí bueno, yo también soy muy vomitadora para escribir, entonces escribo de una forma, empiezo a pasar la forma, como que se me mezcla todo, sí, y después cuando yo me pasa por ahí si me hacen notas o me hacen preguntas, y ahí empiezo como a tener que abrirme, digo, a ver cuál es la forma, cuál es el contenido, qué estoy queriendo contar con esto. Como que varias veces me he preguntado si antes uno se debe estar preguntando estas cosas antes de escribir, o si uno se tiene que preguntar antes qué mensaje quiere dar, qué es lo que quiere provocar, y en esto también me meto con lo político. Para mí el teatro siempre es político, no sé, yo siento que el teatro es político cuando hace que la gente pueda tener reflexiones sobre situaciones que tengan que ver con la esfera pública, por llamarlo de alguna forma, con la sociedad, y la sociedad me refiero a todo, o sea, porque uno por ahí piensa así y dice, ay, como bueno, no, también tiene que ver
egoísta, yo porque en mis obras hablo mucho del egoísmo humano, entonces me parece que lo político es eso, llevar a la reflexión a la gente con cosas que tengan que ver con la sociedad. Y bueno, en forma de contenido es eso, es una pregunta que todavía se me hace difícil a mí ver las cosas por separado. Maruja. Bueno, me está costando mucho escribir justamente por este tema. Pienso que el contenido tenemos que empezar a prestar un poco de atención al contenido, básicamente porque ya tenemos cierta tradición de la forma, finalmente, digamos, de los 90 para acá, nos hemos ocupado de la forma, y yo creo que nos olvidamos un poco del contenido, que nos pusimos burgueses, por decirlo de alguna forma, con respecto al contenido. Hay excepciones, claro, pero hay como... Más allá se me mezclan cosas con algo que dijo Juliana y me perdí. Justamente el año pasado en un lugar todos decían, no, bueno, necesitamos plata, necesitamos que se haga de tal forma, quiero poder poner 700 luces no sé dónde. Y yo dije, necesitamos saber por qué y qué carajo querés decir. En este momento para mí necesitamos eso. Yo a mis alumnos les pregunto, ¿por qué querés escribir esa obra? O sea, ya no me da vergüenza ni pienso, ay, no, se va a poner re panfletaria. Ponete panfletaria, después vemos cómo lo surfamos a eso. Pero tengamos algo para decir. Y en ese sentido también al expresar eso, yo me puse entre la espada y la pared, como, ¿y vos, Maruja, qué tenés para decir? Bueno, y ahí me quedé un poco detenida, y pensé un poco en algunas cosas que tenía para decir, y estoy haciendo algunas pruebas con eso, con el tema del contenido. Después el teatro es político, en mi caso casi siempre, o sea, me sirvió mucho la aparición de la consigna lo personal es político, porque en mi caso el teatro siempre fue desde un lugar de una reflexión sobre lo personal, llevado a mi obra en forma de ficción o documental, más en forma de ficción, tratando de hablar un poco del cuerpo, de qué pasa con la mujer, o bueno, con las ideas, como qué pasa con la academia versus la calle, no sé, hay unos temas que dan vuelta para mí en mis obras, que vienen de mí directamente, porque yo soy de una familia humilde, trabajadora, que accedió al estudio, ¿no? Entonces hay una reflexión que yo hago inconscientemente sobre eso desde mi primera obra. Pienso que ahí entra un poco también lo político en lo que pienso. Y quería contar algo de antes, en un momento Bernardo no sé qué dijo, es que bueno, el teatro en realidad acepta hibridación de todo tipo. Hay mucha obra de teatro, o sea, la obra en sí, hecha con material no dramático, con poemas, con cuentos, o sea, ahí también se mezcla un poco. Bueno, ya está, no hable otro. Gracias Maruja. Acho. Sí, ¿se me escucha bien? Perfecto. ¿Te escucha bien? Sí. Perdón, pues yo no escucho bien, no lo escucho bien a ustedes, por ahí, por eso. No, yo te escucho bien, a ver. Te escucho bien. Mariano, dale. ¿Sigo? Sí. Sí, por favor. No, yo creo que, por una cuestión de ciertos fenómenos epocales, va a ser, digamos, no vamos a poder prescindir de enormes cantidades de poemas épicos, dramáticos, que sinteticen la vida de pandemia. O sea, para mí eso va a ser un hecho, digamos, como atengámonos y sepamos bien cuál vamos a ir a ver y qué nos interesa, digamos, eso va a ser inevitable, como no vamos a poder escapar de eso, pero eso me parece que tiene que ver con otra cuestión que es, si se quiere, digamos, no sé, ciertas formas de narrarse en función de lo inmediato y ciertas cuestiones ligadas a una especie de agenda propia, que son son formas que van, como las épocas van encontrando sus formas, y bueno, y con algunas uno está más interesado y menos, qué sé yo. Más allá, digamos, de que de repente cuando se termine todo esto surjan un montón de obras sobre la cuestión, la segunda pregunta o algo que rondaba las preguntas que hiciste tiene que ver con lo político. Yo
yo no sé si podría definir qué sería lo político en mis obras. Yo sí lo que te puedo decir es que yo creo que la cuestión política, en cierta forma, pasa por la solución formal que se le pueda dar a la tensión que hay entre la obra y la realidad política que se esté viviendo, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí la forma es, si se quiere, digamos, es tan política o más política que el contenido, digamos. Por eso, digamos, no quiero provocar, digamos, como la polémica, o sí, si por ahí sea necesario armarla, pero yo estoy muy en desacuerdo con la idea de la escritura de tesis, es decir, el porqué de escribir algo, porque parecería ser que para escribir algo tiene que haber algo preexistente. Sobre ese punto me parece que ahí, digamos, hay una discusión que, bueno, tiene larga data por detrás, digamos, pero a mí me interesa más la escritura, si se quiere, afina una zona, digamos, en la cual podría pensarse como la pintura, en la cual quizás yo muchas veces escribo, digamos, tratando de inmiscuirme en ciertas tradiciones o en ciertos lugares, pero sin la necesidad de tener que responder a ninguna tesis ni a ningún mandato que me preceda. Espero, digamos, que mi producción pueda garantizarme a mí la libertad de no tener que responder a nada, digamos, como en ese sentido. Pero bueno, también esa es una posición egoísta y muy de Torre de Marfil. Pero bueno, yo quiero ser sincero, digamos, se tomaron el tiempo de llamarme para hablar, digo, entonces yo lo digo, para mí, no, justamente creo, digamos, que hay una cuestión sobre las determinaciones a construir tesis previas a la escritura, es decir, qué habría que, o sea, por qué mi obra debería existir y qué sé yo, que está poniendo, digamos, se está poniendo en cuestión, y muchas veces vos dijiste recién, digo, después de Aristóteles no hay mucho, ¿viste? Yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, me parece que la cuestión formal es una cuestión a explorar, pero claramente, digamos, yo esa batalla no la voy a ceder, y creo que por suerte en Buenos Aires, de hecho todos los que estamos acá, de alguna manera, a capa y espada, tenemos una pelea con lo formal, digamos. Y eso para mí es lo más rico que en ese sentido la dramaturgia puede ofrecer. Nacho, me gustaría mucho que luego que termine la ronda, entonces trabajemos un rato, ya parezco que estoy dando clases, perdón, que discutamos un poco esto de, porque las dos posiciones que parecen como muy claramente contrapuestas, quizás no estén tan contrapuestas. Sobre todo No, yo creo que no están contrapuestas, definitivamente. No, pero me parece que, bueno, entonces contrapongámosla para el programa. Dale. Bernardo. A mí me parece, estoy un poco de acuerdo con, o sea, teniendo una diferencia grande con Nacho, estoy de acuerdo con Nacho. Hay algo que a mí me parece que en Argentina es muy difícil deshacerse de la forma, porque lo político es formal en Argentina. Entonces sería muy como si nada de lo que se hace en serio. Voy a decir algo, por ejemplo, si todos nosotros, voy a decir algo polémico, lo digo como figura, me parece, para poder pensar. Por ejemplo, si nosotros creemos que de verdad la frase de Alberto Fernández, economía o salud, es cierta, estamos en problemas. No es verdad, no es cierto, él no plantea eso de manera verdadera, que hay muchas camas hechas para cosas, muchas de esas camas se rompen, deben ser muchas de plástico, hay mucho espejo para que parezcan más. Quiero decir con esto, estoy exagerando, ojo, y estoy de acuerdo y festejo esa frase, no estoy diciendo que festejo que alguien por lo menos lo diga. Ahora, por cuestiones personales que no vienen a cuento, eso no es real. Porque cuando vas a la cosa de verdad, no es real. Digo, partiendo de esto, en Argentina, toda la construcción política, es una cuestión formal. Se dice una cosa y se hace otra. Lo que a mí me resulta interesante es cómo, sobre todo en Buenos Aires, se tolera para construir lo simbólico social una gran capacidad de producir mentira a gran velocidad. Y que eso demanda forma, quiero decir, ¿cómo? Y que de esto habla Borges cuando habla de los malevos, quiero decir, los tipos tienen una técnica para hacer posible cierto tipo de creencia. Bueno, a mí me interesa mucho eso. Entonces, decía lo de Nacho, porque sí, a ver, yo sabiendo esto, me cuesta ponerme en un lugar puramente imaginario. Quiero decir, pensar una obra por afuera de este problema. Ojo, tengo la tentación de hacerlo, decir, bueno, escribo una obra y me dejo de joder con esto que me afecta y que se me hace difícil. Se me hace difícil porque hay una tradición teatral en Buenos Aires que toma esto.
Entonces es difícil inscribir una singularidad cuando eso está bastante hecho, no estoy diciendo que hacerlo nuevo, pero eso es lo que a mí me afecta, y que así que hay una cuestión política ahí. Una cuestión política no clara, no en el enunciado, no porque tengo que decir que yo estoy del lado de los buenos, sino todo lo contrario, decir cómo yo estoy inscrito y cómo a mí me afecta todo el relato que produce el mal. Y cómo yo me compadezco de ese relato. No digo que no, pero me compadezco de ese relato. ¿Y cómo hago para, digo, una cuestión ética, digo, cómo hago yo para, cómo funciono para no estar tan en relación a ese relato? Digo esto, a mí me interesa mucho el relato, en la producción, pero me interesa el relato, insisto, por la cuestión política. El relato que hace posible y cómo se afecta el relato. Acá digo otra cosa que me parece, y que bueno, que ya se debe saber que voy a decir esto, que es el tema de la actuación. A mí me parece que el teatro... No, espera. No, porque esa es otra mesa. Así que gracias, Bernardo. La discusión acá está planteada en relación con contenido, forma y dramaturgia, porque también son todos actores, creo. Entonces, en ese punto, por ahora, como está anclada, me parece muy interesante anclarla en lo que está apareciendo, ¿sí? Porque me parece que ya la cuestión que de la escena, estamos todos de acuerdo que sin los actores parecería que no puede haber teatro. Habría que preguntarle después a los herederos de Edward Gordon Cray, y qué va a pasar ahora con la pandemia, si vamos a hacer un teatro sin actores, etc. Así que tranquilo, gracias, pero digo, esto lo que les propongo es, habla Lautaro y abro la discusión en relación con estas cuestiones. Voy a decir 2 o 3 cosas de las que me parecen a mí para también estimularlos y provocarlos un poco más. Lautaro. Yo quería empezar mencionando una sensación que tengo del teatro argentino, que es el tiempo de herencia de discusiones perimidas, ¿no? Digo, si la obra de tesis, la vieja oposición, porque me parece que sobrevuela un poco la vieja oposición entre teatro de texto y teatro de forma, o teatro de actores, o teatro del teatro, que para mí son tan actuales como el disco Gulp de Los Redonditos de Ricota. Te puede gustar y todo, pero es como que ya hay un punto que no podemos seguir discutiendo sobre esos elementos, me parece. Me parece que tiene que estar claro que la existencia de un texto con relato no condena la forma, no condena al espectáculo teatral a una forma anquilosada. En todo caso, lo que no habrán serán las estrategias adecuadas del sistema de producción para llevar adelante espectáculos que sean formalmente interesantes sobre piezas literarias de gran valía, o de cierta complejidad, que es un problema. A mí me parece que a veces, digo, estamos entre la reticencia del cuentito, que era una cosa que aparecía mucho en los 90, ¿no? De hecho, se hablaba peyorativamente, digamos, ¿no? Cuentito. Era una boludez meterse con eso porque había que privilegiar el recurso. Digo, ya está. Hoy por hoy, el teatro que hacemos, Agata sobrevive, para el público, o sea, cuesta un montón llevar gente al público, nos autoanunciamos como una capital teatral y estamos todos en la lona. Con infinitas dificultades para llevar adelante un proyecto creativo que muchas veces depende simplemente de nuestra insistencia. ¿Sí? Entonces, a mí me da la sensación, pensando en qué lugar aparece la cuestión de lo público para mí, de lo político para mí, es una pregunta sobre cuál es el público que viene a ver.
¿Y cómo hago para que la gente se interese en algo que me interesa a mí llevar adelante? Y no mis amigos, no mi grupo de pertenencia. ¿Cómo hacemos para que el teatro atraiga gente en una situación en la cual se dificulta con la guita y se dificulta con todos los estímulos que hay, y el teatro se recluyó de alguna manera en un espacio que a veces es un poco tribal? Esa es la sensación que me da. A mí, de lo que decías del contenido, cómo pensar la obra, más que pensar en una tesis, a mí lo que me gustan son las historias, que me parece que es lo perenne del asunto. Y cuando pienso en qué escribir para hacer una obra, pienso básicamente en una historia. Si la historia me parece interesante, y me parece interesante precisamente para ser compartida con gente que no conozco, no con mi fuero íntimo o si me divierte solamente a mí. A mí me parece que hay un camino de reconstrucción que habría que pensar respecto al teatro. El teatro está muy arrasado en este país, desde mi punto de vista. Si uno mira la productividad que tenía, ¿no? Ahora que apareció la pandemia, todos descubrimos que somos laburantes de la cultura. Entonces, en los 80, Laura Yusen monta Alcestes en el Teatro San Telmo y mete 5 funciones por semana de 190 espectadores. Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a pensar qué fue lo que nos pasó, digamos. Quizá ese número no se pueda recuperar nunca, pero en ese número hay gente que no es del palo del teatro, que va a ver teatro. A mí lo que más me interesa es ver la posibilidad de reconstruir ese puente hacia otros territorios que no sean los nuestros. Y una cosita que me había quedado con ganas de decir de la pregunta anterior, digo, respecto de la literatura, es que los 3 creadores más importantes de la escena del siglo XX son Anton Chekhov, Samuel Beckett y Bertolt Brecht. Que son precisamente escritores. Claro. Bien, a ver, Y, abrieron... ahí y en esas obras están contenidos más o menos todos los desarrollos ulteriores de las diferentes formas que fue tomando el teatro. Lautaro, a ver, abriste a lo contemporáneo ya en relación de qué hacemos acá con esto. Déjenme simplemente retrotraer un poco qué es lo que apareció acá, a ver si armamos una conversación y luego pasamos entonces a la situación contemporánea respecto del público y qué pasaba con el público antes y qué va a pasar, y qué creen ustedes que va a pasar. Digo, cuando le pregunté justamente sobre el contenido, me parece que Lautaro lo dijo claramente sobre esto, el tema de la historia. Y son todos dramaturgos que en última instancia cuentan una historia. En ese punto hay contenido, más allá de la preocupación formal. Pero por otra parte, hay algo muy fuerte que remite a una vieja discusión de Sartre y Sayre. En realidad, Sayre discute con Sartre a partir de Sama. Lo que plantea Nacho es justamente que la obra de tesis ya sabe lo que quiere decir antes que lo descubre en la escritura. Es las obras de Sartre. Por eso, pero en realidad ahí el turco Sayre se olvida de que A Puerta Cerrada es genial, más allá porque está conectando con Beckett, y más allá de lo que justamente quería demostrar Sartre, mientras que en Sama aparece una preocupación existencialista en la propia escritura. Entonces, ahí me interesa mucho esa discusión porque Maruja planteó algo claramente relacionado con la cuestión de que el teatro es comunicación, que se conecta con el problema del público, se conecta con el tema de transformar al público, que pretende en su teatro Mariana, y hacerlo reflexionar en una posición brechtiana, y esta cuestión de lo formal, en el caso justamente de denunciar de que no le interesa la tesis, Nacho, el tema está que en tu teatro, bueno, una cosa es lo que uno ve de las obras, otra cosa es lo que el creador dice de sus obras, ¿no? Eso es Barthes mínimo.
¿Eh? Por suerte pasa eso, sí. Sí, por eso, porque, digo, está bien, porque en última instancia vos estás revisando la literatura argentina como contenido y lo mítico de la historia argentina, y entonces en ese punto obviamente estás hiper preocupado por el contenido. Y en última instancia yo debería aclarar que siempre hay formas de un contenido, digamos, las preocupaciones formales sean preocupaciones por procedimientos, etc. Pero, a ver, en esta relación que aparece justamente con el público, ¿sí? Y apareció, aparte de la posición de Bernardo. Bueno, está abierta la discusión. Bien, Maruja. No, que me estoy anotando cosas, las leo todas y luego rapidísimo. Primero, hay pintura que precede un pensamiento, por ejemplo el cromoactivismo. Hay arte visual que también, por ejemplo Tropicalia, donde aparecen obras muy interesantes, muy, muy poderosas, y hay un pensamiento político previo, digamos. O sea, sucede en la pintura y sucede en las otras artes. Me parece que eso por un lado. Después, cuando yo digo porqués, ¿qué son esos porqués? El porqué, la cosa es donde aparece. O sea, para mí el porqué, vos podés empezar a escribir, y en un momento te tenés que preguntar por qué estoy escribiendo esto. Y el porqué tal vez puede ser que te gusta contar historias, como dijo Lautaro Vilo. El porqué no tiene que ser porque quiero liberar, no sé qué, una isla. No me parece que algunos porqués tengan que ser tan importantes. Cuando decimos política, ¿a qué nos referimos? Porque si no parece que decimos política y salta Bernardo y nos habla de Alberto, digamos. Y política es más amplio. No descarto la creación formal, digo que tenemos... Es también Cristina. Bueno, y Cristina. No descarto la creación formal, digo que tenemos otro avance sobre esto. En un momento hubo un quiebre, hubo un grupo o una generación que dijo, che, no queremos escribir más esto, queremos investigar sobre la forma, y hubo un montón de tiempo, un montón de años donde se investigó sobre la forma, y yo pienso que no se puso ahí, se empezó a quedar un poco atrás qué tema, de qué hablamos, por qué o si individualizamos ese habla. Perdón, aprovecho para recordarles que eso pasó hace 30 años. Eso iba a decir. 30 años. O sea, por eso. Hay gente que está acá, que no había nacido quizás, o que era bebé. Bueno, por eso digo. Por eso digo, siempre quedó como una... ¿no? Lo que dije al principio. Yo tenía 5 años de formalista. 5 años. Claro, hacía cositas de chirico en el jardín. Exacto. Bueno. Por favor, continúa. Tenía 12. Bueno, no, lo que quiero decir es que al final ahora estamos en una tradición de la forma. Esa tradición de la forma nos puede llevar a muchas cosas, a la creación grupal, ¿cómo se llama? Con las improvisaciones de los actores, al uso del dispositivo, a todo, bueno, a todo lo que es la forma en el teatro, que también me preocupó esto, el teatro de Argentina. ¿A qué te referís? ¿Al teatro de Buenos Aires o realmente te referís al teatro de Argentina? Porque es muy disímil el teatro en otras provincias y en Cava, digamos. Cava mira Alemania y los teatros de las provincias, por lo menos a donde yo llegué, miran a Buenos Aires. O sea que reciben el negativo del negativo. Me dio esa sensación a mí, ¿no? Y yo no descarto la creación formal. Digo que eso, tal vez ponerse analítico con el contenido haga que la forma logre una resurrección u otro tipo de avance, un quiebre después de estos 30 años, como dice. Teatro sin actores, sí, teatro para mí va a resurgir como así, el teatro de objetos a lo loco, porque bueno, cuando decís teatro argentino, ¿cuántas obras ven ustedes? ¿A quiénes van a ver? ¿Por qué, digamos, porque también está ese recorte, ¿a quiénes vamos a ver? Eso que vamos a ver y con quienes nos comunicamos, o a los alumnos que tenemos, hacen un recorte de nuestra propia burbuja que tal vez no nos permite ver tanto como decir el teatro argentino, el teatro de Buenos Aires. Ni idea tengo, yo tengo una idea más o menos, soy bastante ecléctica, veo todo salteado, además soy mucho jurado, veo mucho video. La verdad que es verdad que no, que casi que parecieran todas cosas repetidas y las ves así como en un... la cuestión del cuentito sigue siendo un problema, no es algo pasado. En la dramaturgia se sigue diciendo, che,
O sea, hay una voluntad posdramática en general, sobre todo en los jóvenes, por lo menos que se acercan a mis talleres, por ejemplo. No quieren escribir cuentitos, quieren hacer cosas locas, piensan más en la escena y en las imágenes que en lo que está escrito. Entonces ahí el contenido se empieza a vaciar, para mí. Literariamente se vacía, ¿eh? No digo que tenga que ser, tienen que hacer una manifestación política partidaria en el medio de la obra. No estoy queriendo decir eso. La performance o Lola Arias toman si quieren decir tesis, o tienen posiciones políticas muy claras, tienen porqués también, y cuando yo pienso en el porqué, pienso en qué me lleva a hacerlo también, en qué me apasiona escribir esto, o lo único que quiero es salir en el diario y terminar una obra y que me publique Dubati. Me cago en vole, si es lo que quiero. Tiene que haber un deseo. Vos decís que la pandemia nos dimos cuenta que somos trabajadores de la cultura. Yo creo que no, yo soy una trabajadora de la cultura, no sé hacer otra cosa desde los 18 años. Pienso que esto lo que nos permite por ahí pensar es si qué queremos escribir, cómo, qué va a pasar después, no sé, analizarlo dentro de lo que analizamos, pero yo no vivo de otra cosa y creo que vos tampoco. ¿Y cómo vuelve el público, o sea, el público que no tiene expertise a la sala? Eso, bueno, ya después dijiste que íbamos a hablar de público, y de todas formas, nada, Hamlet en la Martín Coronado, con una versión recontra fría, donde los actores son casi palos parados diciendo textos, se llena. O sea que en realidad, ni idea tengo sobre lo del público. Maruja, acabas de tirar varios palos para todos, para todos. Bien. No, Nacho, para conversarlo. Por ejemplo, yo una vez fui a dar taller a Costa Rica hace unos años, y me dijeron, queremos aprender a escribir obras porque nosotros sabemos mucho de narrativa, pero no sabemos escribir teatro. Y las obras, obviamente, tenían déficit de acción, déficit de tensión, déficit de suceso. Y sí, les pasaba eso, y no querían que les pase eso, pero tenían ese déficit. Hay que pensar en cada lugar, me parece, porque si no, es tipo, y la cosa es asá, no sé, qué sé yo. Nada, eso pienso. Nacho. Ya está, chau. No, para mí, primero de todo que está buenísimo que estemos hablando de esto, porque es medio raro que pase en el mundo que teníamos antes, ¿no? Como que... Sí, no había tiempo, parece. Sí. No, y parece No como pasaba. bien, está buenísimo que las diferencias, como está pasando acá, que las diferencias se puedan medir sin violencia, digo, como pedía Ludmer en su momento, digo, me parece que en ese sentido, yo quiero aclarar algunas cuestiones porque me parece que me gustaría, por lo menos, digo, por una cuestión de ego, no quedar como del lado de, como la persona que pondera la forma, como si fuese, digo, nada, como el soñador improductivo que parecería ser que lo único que le importa, digamos, es el retablo. Porque yo creo que, yo concuerdo con lo que dice Maruja, o sea, una operación de lectura hacia un texto claramente postula una forma, y eso me parece que es formal, estoy completamente de acuerdo en ese sentido, o sea, tasar algunas determinaciones hacia qué parecería ser que mi obra está diciendo, digamos, tiene que ver con eso, y no hace falta, y en ese sentido no hace falta que yo cite ejemplos ahora de literatura que son netamente formales o parecería ser que se exceden la idea de lo que se concibe previamente, ¿no? Digo, como no hace falta que yo hable, digo, no sé, acá se habló del turco Saer, yo no voy a hablar de Aira, por ejemplo, digo, no hace falta que lo diga, pero me parece que, justamente me parece que podemos coincidir en un punto en el cual las formas en las cuales uno empieza a leer su propio trabajo terminan teniendo una determinación formal. Pero lo que sí me gustaría, digamos, como desarrollar o poner en cuestión, ya que somos todos dramaturgues, es una cuestión que tiene que ver con la ficción, que me parece que es algo de lo cual parecería ser que no estamos hablando, y que justamente acá también una cosa que se dijo fue una cuestión ligada a la idea de contar historias. Entonces yo lo que me gustaría que, digamos, que pongamos más o menos de manifiesto al respecto de esto, con lo que uno puede lograr hacer con las astillas, digamos, del lenguaje que uno maneja en este momento siendo entrevistado y más en pandemia, digo, porque también yo creo que las respuestas formales a la idea de contar historias son tan necesarias como las publicaciones y las posiciones políticas que uno puede tener, cuando hoy por hoy estamos atravesados por una matriz que no para de contarnos historias. Es decir, si en algún momento
digamos, la novela necesitó volverse de autor porque el cine apareció y el cine capituló una forma de narrar que parecería ser, digamos, que dejaba de lado cierta forma de novela, siguiendo, digamos, la lógica de traerlo a Saer tapado o no tapado, digamos, lo que yo pienso es que el teatro tiene, contra todo pronóstico, una ventaja en sus formas, digamos, de reproducción y en sus formas de hábitat, al respecto en la manera en la cual el público hoy consume ficciones. Digamos, la gente está consumiendo ficciones de una manera que no se puede ni creer, digamos, como es una cuestión increíble, digamos. De hecho, va a haber un problema de acá a un tiempo si no se pueden seguir produciendo nuevas ficciones desde la plataforma que no estoy nombrando, porque para mí es Yeta, digamos, pero de la cual todos sabemos que estoy hablando, digo. Ahí pasa algo, y yo creo que en esta idea de contar un cuentito, contar una historia, pensar lo político, pensar lo formal hacia el teatro, tiene una zona para desarrollar un pensamiento en relación a cómo cuenta su cuentito, cómo cuenta su historia el teatro hoy. Insisto, yo no sé si todo el teatro de los 90, digamos, porque hay también hay como grandes verdades que se dicen, digo, todo el teatro de los 90 era formal. Eso me parece que es una mirada un poco, digamos, reduccionista de la cuestión. Yo no pienso que el teatro, digamos, que hacía Bartolo en los 90 era solamente formal. Y tampoco pienso que el teatro que hacía Pompeyo en los 90 era solamente formal, digamos. Si bien son teatros claramente formales en algún punto, digamos, pero donde claramente había un contenido y una política muy al alcance de la mano. Entonces, Lo que pasa, sí... Nacho, simplemente como porque yo lo introduje también a esa cuestión, siguiendo la maruja, por lo menos en lo que uno puede, sin entrar en las periodizaciones que hace la universidad, sino en periodizaciones de los propios que nos dedicamos al teatro, en el 89 se renueva el estilo de actuación con Postales Argentinas, donde aparece esa obra de arte con María José Gavén y Pompeyo, dirigida por Bartolo, donde la dramaturgia es una dramaturgia colectiva, y uno podría decir, y eso tiene una réplica en la dramaturgia que empieza a aparecer con el Carajají, y permanentemente se esperaba qué iba a pasar con los directores. En ese punto estamos de acuerdo que hay una renovación en el campo de la actuación y parecería que hay unos textos que aparecen para esos actores que luego habrá que esperar, si querés, a Veronese, que empieza a sintetizarlo, y con ciertas competencias entre el estilo de actuación del estudio y esta nueva dramaturgia, ¿sí? Donde Spregelburg es también la víctima ahí en tanto en cuanto formaba parte del estudio y termina siendo expulsado. Nada, digo simplemente para decir, obviamente hay una investigación formal, pero en relación con un nuevo estilo de actuación en ese punto. ¿Tá? Nada más fue una aclaración de la propia tradición teatral, ¿sí? No de la historización que hace la universidad. Es una cosa con la que yo discutía mucho con quien fue mi maestro, que era Alejandro Covino, que él, digamos, las pocas entrevistas que están dando vueltas por internet, él siempre habla de la generación del 90 como una generación que parecería ser que es como la soja, que no deja nada, digamos, sobre lo que se pueda, digamos, no, es como un terreno que arrasa con todo. Yo, digamos, tengo la sensación y la suerte de que, digamos, por la edad que tengo, digamos, digo, más allá de que tengo y reconozco ciertos maestros y ciertas maestras, tengo la sensación de que la cosa avanza de tío a sobrino, y eso está buenísimo que pase, digamos, como que la situación, digamos, de la tradición esté más cerca, y que de alguna manera uno dialogue con poéticas que no son, digamos, de hace 20 o 30 años, digamos. Entonces, para mí, esa evolución del teatro está buenísima. Y después, bueno, insisto que para mí habría que pensar algunas cuestiones ligadas al lugar de la ficción, o sea, ¿qué puede hacer el teatro con la ficción hoy? Más allá, digamos, insisto, de las discusiones ligadas a los diferentes géneros postdramáticos y otras cuestiones. Bien. ¿Alguien quiere responder, seguir en esta Juliana? No, yo creo algo de lo que pensaba un poco era como que me parece que habría que pensar también, no tanto en desde qué lugar escribimos o por qué escribimos o de qué forma, sino también por qué lo ponemos en escena o lo publicamos, porque creo que escribir es una cosa, pero ponerlo en un lugar público es otra. O sea, me parece que hay una decisión ahí que tiene que ver, como que ahí un poco está el pensamiento de, bueno, como no sé si de lo político, pero sí de la responsabilidad en cualquier, o de la irresponsabilidad, digo, de lo que sea, pero me parece que hay una diferencia en eso, y creo que ahí también tiene que ver con cómo nos relacionamos con el contexto en el que estamos. Por eso creo que hay algo de lo que decía Maruja de, bueno, si es Buenos Aires o qué pasa en Costa Rica o qué pasa en otros lugares. Para mí algo que es interesante de las artes escénicas, que muchas veces está o no en relación a su contexto, pero sí, digo, hay ciertas discusiones que se van moviendo
Y me parece que hay algo ahí, ¿no? Como que están presente de alguna forma cuando una obra está en escena, que entonces habría que pensar, bueno, cómo dialoga esa obra con ese contexto. Más allá como de qué contenido, qué forma, cómo hacemos, sobre qué trabajamos, sino decir, bueno, estoy acá y este es el tipo de contexto en el que trabajo y yo escribo y decido poner esta obra en escena ahora, o espero, o no la pongo, o la publico, digo, ¿no? Como que hay algo de eso que me parece diferente de como el escribir, como si el escribir implicase poner en escena o publicar necesariamente cuando no. Como eso. Bernardo, ¿quieres hablar? Sí, me quedé dando vueltas con el tema de lo que vos decías en relación a lo que... Me da un poco de miedo apurarnos a decir que tal cosa está perimida o tal cosa no, o por lo menos yo lo entendí así en relación a los 90, ahí coincido completamente con Nacho, que se le dio, y está bien lo que vos decías, Horacio, en relación a hacer una síntesis, pero me parece que esa síntesis que vos hacías era un poco reduccionista, porque está bien, eso es lo que funcionó de alguna manera, o lo que fue tomado como valor, pero por abajo de eso también había otras formas de producción. No, está bien, me refiero a que, pero a ver, no vamos a entrar en una discusión sobre la historia reciente. Lo que produce un cambio en tanto en cuanto los echan del San Martín, Gené Cosa, a unos 9 muchachos que están haciendo cosas ahí y los recibe Schumacher en el Rojas y Darío Lo Pérfido, esos generan algo de lo que estaba haciendo referencia Maruja, y de los cuales hoy 3 de esos son dramaturgos y directores importantes, y uno de ellos acaba de salir de dirigir el Teatro Nacional Cervantes, y ha impulsado muchos de los dramaturgos, incluso uno de los que tenemos acá presentes. Entonces, a esos me refiero. Obviamente también está la relación del estudio con eso siempre fue compleja, ¿sí? Entonces ya sé, Bernardo, eso, por eso lo acabo de decir, ya sé, conozco los chismes de ese punto, pero en relación con tu corrección de esto, ¿cuál es tu opinión de lo que están planteando Maruja, Nacho, Juliana? Lo que me interesa algo relacionado también a lo que decía Lautaro antes, que es el tema de los públicos, y que es el tema de para qué se produce el teatro que se produce. ¿Te fuiste, Horacio? Bueno. Me pidieron de producción que apague el video, no sé por qué, y que lo vuelva a prender cuando hablo. No, así que tengo un chat acá con Dios que me pidió eso. Digo, sí, incorporemos el tema del público que está dando vuelta, chicos, porque ya apareció el contexto y Lautaro lo introdujo directamente, así que está presente desde que arrancamos la conversación, así que sí. ¿Qué hacemos con digamos, incorporen a esto de forma, contenido, teatro de tesis, no tesis, reflexionar al público, como pretendía insertarnos Mariana en ese tema. Incorporemos al tema del público y sobre todo también qué está pasando con ustedes ahora en pandemia en relación con la escritura, y qué está pasando y qué piensan que cómo se puede seguir haciendo teatro. Bueno, sigo hablando, porque estaba con eso. Voy a tratar de juntar lo que vos me decís con lo que estabas diciendo. Nada, me parece que, respondiendo, me parece que para mí uno de los problemas de la época es que estamos muy preocupados por el público. Digo, grandes cantidades de dinero se van a prensa, van a producción, van a ese lado. Me parece que también está bueno despreocuparse del público. A mí una de las obras que más me movilizó de lo que yo vi es Lo Morto, de Pompeyo, y creo que la habrán visto yo y 6 personas que podríamos hacer reuniones de los espectadores que vieron Lo Morto. Y que me pareció una cosa extraordinaria. En ese sentido, me parece que, y algo que decía Lautaro, que me parece que hay algo del teatro, sobre todo acá en Buenos Aires, que yo no estoy tan seguro que pueda cumplir una función, porque no hay política cultural. Entonces, si no hay política cultural, es muy difícil que nosotros pensemos en el público. Ahora, claro, si supongamos que hubiera seguido Tantanian en el Cervantes, para nombrarlo, que lo queremos además, y Tantanian hubiera seguido que parecía que iba a empezar una política cultural, pero no, se va y viene alguien y cambia. Y eso cambia permanentemente. Entonces, los que producimos a tontas y locas. En relación, podemos hablar de esas relaciones, y que me parece muy atractivo, y que está bueno cómo se van, lo que vos decías,
los que fuimos al Sportivo y desde el Sportivo, pero que no se inventa en el Sportivo eso tampoco, sino que el Sportivo recupera una tradición que estaba negada por una especie de lectura de Stanislavski que afirmaba que la cosa debía ser de una tal manera y que alguien decidió que no, en Argentina se produce un tipo de teatralidad muy atractiva que está un poco, ¿cómo se dice? Cortada, no me sale la palabra, por una línea stanislavskiana donde aparece la verdad. A mí me parece que hay algo también que en el Teatro de Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires, que se produce una mentira a gran velocidad. Para mí es mucho más importante en términos de actuación La causa justa de Lamborghini que todos los libros de Stanislavski. Para mí, en La causa justa, ahí es una clase de actuación. ¿No? La llanura del chiste, cómo se produce chiste, cómo se produce dramaturgia en relación a eso. Yo intento acercarme a eso. O sea que Lamborghini es alguien extraordinario, digo, entonces es muy difícil acercarse a él. Y ahí me siento frustrado frente a ese fenómeno tan grande. Bueno, ven que ya van apareciendo próceres de la literatura argentina, ¿no? De la literatura argentina. Próceres de la literatura argentina. Bancame, Bernardo, Mariana, que me tiene levantada la mano hace rato y ya nos están quedando 20 minutos solamente. Sí, no me dijeron que vamos a hacer... No quería cortarlo, se ve que se levantó sola la manito, no lo quería cortar, Si quería si quiere que termine. No, pero dale, que yo estaba perdido. Lo corté yo. No, bueno, sí, es que se abrieron muchas cosas, igual un par de cosas anoté. Primero, una cosa que dijo sobre la especulación de cuándo poner la obra y no poner la obra, me parece que también tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿por qué hago la obra? Quiero salir en el diario y bueno, mejor la hago en este momento porque capaz va a funcionar ahora porque pasa tal cosa. Me parece que eso, nosotros mismos, digo, no digo por ustedes, digo todos, hay mucha, bueno, con esto que hablábamos de la mentira, Alberto dice esto, y bueno, todos mentimos, entonces yo creo que si no hay realmente un sinceramiento de nuestro sector, de verdad, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, va a quedar siempre en una mera charla que podemos discutir 1000 horas sobre la forma, el contenido, no sé, cómo se forman los actores en una escuela de gueto, y que salen todos actores que actúan de la misma manera, o, bueno, entonces digo, es como una discusión de que tenemos que nosotros decir, bueno, estreno la obra porque quiero o porque me interesa otra cosa. Mientras siga interesando otra cosa, y no lo que uno escribe porque lo quiere hacer o por otras cosas, va a seguir estando esta charla para mí por siempre. Bueno, es una cosa que anoté. Y después... con respecto a, hablaste lo de la pandemia, no sé si querías incluir lo del ciberteatro. Sí, es lo que, sí, porque hay un concurso del Teatro Nacional Cervantes, supongo que estarán todos escribiendo para ese concurso, pero es un concurso no es para obras de teatro. Perdón que sea tan viejo y que hable de obras de teatro, ya sé que está todo híbrido, ¿sí? Y que puedo hacer un guión de cualquier cosa y ponerlo en escena, chicos. Yo me dedico también más a eso ahora que escribir teatro y hacer teatro, ¿sí? Pero supuestamente el teatro es un teatro Nacional Cervantes. Digo, en algún momento uno podría decir, bueno, quizás hay concursos que lo tiene que hacer el Bafisi, no el FIBA. Sí. Y el IN también sacó el INT. Por eso, entonces, ¿qué les está pasando con eso? El encierro, ¿cómo salimos de esto? ¿Están pensando en cambiarse de rubro? ¿Están escribiendo series? ¿Sigo hablando? Bueno, justo me metía en eso. No, yo lo que opino sobre el ciberteatro, que es eso, es ciberteatro, qué sé yo. Me parece como que a mí, yo estoy haciendo un par de cosas online, de teatro, de cosas que yo hago. La verdad que yo, soy la peor espectadora, porque a mí me aburre muchísimo mirar una obra grabada, el ciberteatro, no me divierte, pero bueno, lo que entiendo y en el lugar en el que me pongo yo es que bueno, no nos queda otra cosa que hacer que buscarnos las posibilidades de cómo mantenernos en esta situación donde nos dejan a un costado y a nadie le importamos. Entonces es como que no me gustaría ponerme ahora a juzgarlo. Claramente el teatro online no es teatro, ni es el futuro del teatro. Me parece que es un momento de transición en que los
los artistas, o los que pueden, o los que quieren hacerlo, es la única manera que tienen. Después que el INT saque eso y el Teatro Nacional Cervantes lo saque, es como, no sé, qué sé yo, es raro por el hecho de que son cosas que tienen que ver con lo teatral, y si vamos a hablar del ciberteatro como no teatral, no estaría bien, pero no sabría bien qué podría hacer el Cervantes. El INT sí podría ¿Qué cosas hacer podría hacer el pero INT? el Cervantes, ¿Qué digo, cosas bueno, ¿qué podría hacer el propuesta INT? podría tener? No, y bancar de verdad, o sea, ponerse, o sea, en vez de darme 10.000 pesos a cada producción de teatro online, ponerse a bancar mucho más a todo el sector cultural que está completamente invisibilizado, completamente abandonado. Justo ayer estábamos hablando por unas acciones que queremos hacer sobre que, bueno, lanzaron esto de la noche de los balcones, de celebremos la cultura y el arte. ¿Qué celebremos la cultura y el arte? Estamos todos locos, ¿qué vamos a celebrar? O sea, es como... Nada, como que me parece todo un caretaje de, bueno, la noche de los balcones, 10.000 pesos para acá, 5.000 pesos para acá, y es como tipo, todo es careta, todo es mentira, todo es la salud y No hay la Barcelona que aguante con eso. economía. Hay un buen dato de la noche de los balcones que, digamos, que parece que, o sea, reclama la idea de que ningún balcón debe estar politizado para participar. Exacto. Lo cual me parece Exacto. como muy similar, ¿viste? Como la idea de, digamos, como estaría bueno como hacer hacer una contraoferta y encontrar la manera de politizar el balcón a fondo. ¿Cómo se politiza un balcón? ¿Viste? Como tratando de encontrar Estamos ahí. en eso, Nacho, ¿eh? Ah, Muy bueno, bueno, buenísimo. muy bueno. Lautaro, Estamos por ¿querés decir lanzar algo? ahora una con Maruja y... Sí, a mí me parece que esta situación pandémica es un momento espectacular para repensar la actividad en sí, ¿no? Digo, porque los gobiernos no lo van a hacer por nosotros. De hecho, estas últimas gestiones se han cargado al FIBA, que en algún momento era un momento muy inspirador para nosotros concurrir ahí. Lo han metido, le han hecho como unas cosas medio de performance en el verano, es como una especie de festival de verano, que a mí me parece que no tiene la pregnancia ni para nosotros como creadores, ni para un montón de público que iba y lo disfrutaba. Y entonces, digo, ante la destrucción de los espacios sociales, de los espacios estatales, ante los cuales cualquier teatro pulenta del mundo depende, creo que operó históricamente muy bien cierta retracción de nosotros respecto de esos espacios, ¿no? Esa fuga de esos espacios, en vez de pulsar una discusión interna a los espacios, a como diera lugar, arranca con el establecimiento de un montón de estudios que bueno, es una manera de llevar adelante el trabajo, pero que a la larga nos han generado también, junto con la evolución negativa de las artes del entretenimiento para nosotros, por lo cual es obviamente cada vez es más fácil quedarte en casa y ver algo que ir a consumir teatro a cualquier parte para la gente, donde me parece que como sector tenemos que ver si queremos empezar a tomar esos lugares, ¿no? Cada tanto se producen unas tentativas que muchas veces se agotan al poco tiempo, ¿no? Yo recuerdo, Horacio, cuando era lo del colectivo teatral, aquellos tiempos donde se hablaba mucho de la relación con la cantidad de público que había, o sea, teníamos un problema de público, y entonces había una cantidad de público en el conurbano a ir a buscar. Yo creo que si el Instituto Nacional de Teatro tiene que hacer algo en Capital, es no dar un subsidio para ninguna obra más, y comprar 4 o 5 camionetas y pagarle a 5 choferes para que lleven las obras al conurbano. Porque hay un montón de trabajo ahí detenido, de un montón de gente, de un montón de elencos, que de esta manera podría simplemente continuar.
A mí la situación pandémica me tiene particularmente estudiando mucho y pensando bastante en el momento posterior. O sea, lo que decía en relación ahora nos damos cuenta que somos trabajadores de la cultura, tiene que ver con esta evolución en relación a cómo la misma actividad se ha pauperizado y cuántos vínculos de construcción política, operativa, tenemos o no las personas que nos dedicamos a esto, digamos, y qué esperamos en términos políticos de circulación de nuestras obras, para que para la sociedad lo que nosotros hagamos sea importante, preservable, defendible, etcétera, digamos. Los gobiernos nunca nos van a visibilizar nosotros. Sería demasiado hermoso que así fuera. Entonces me parece que es un momento que estaría bueno para pensar, por ejemplo, cuál es la relación con el Estado que tenemos que tener, cuál es la relación con los teatros estatales. Hay un montón de teatros estatales en el país que están abandonados, que sirven para entregar diplomas a fin de mes, a fin de año, ¿no? De la secundaria. Cómo se articulan las distintas instancias de una gestión cultural que absorba y que vehiculice nuestro trabajo, lo que hace cualquier colectivo productivo en una sociedad capitalista como esta, digamos, juntarse y ver cómo se puede articular una mejor manera de trabajar en el sector. Yo tengo otra actividad que es tener un club de música y veo el trabajo que hacen ahí y me da la sensación de que, en esto que estoy mirando muy de costado, que está muy organizado, o sea, hay algo de cierto espíritu bolichero que habita en los clubes de música que en todo caso los músicos no han perdido tanto de vista la condición de trabajadores desde siempre, ¿no? Hay como una relación distinta de la ecuación entre dinero, deseo, etcétera, que a veces yo creo que como artistas de teatro no hemos sabido defender demasiado. Y eso en una situación crítica como esta nos lleva a una situación extremadamente frágil. Y bueno, nada, me parece que es un buen momento para eso. Respecto de las cuestiones creativas o dramatúrgicas, yo particularmente me encuentro estudiando mucho y pensando en términos más clásicos, si se quiere. Lamento que no te haya gustado Hamlet, pero bueno, ya haremos alguna un poco más linda. Gracias, Lautaro. A ver, chicos. No, pará, no es que no me gustó Hamlet. Pienso que no es tan empática con cualquier persona, tipo con mi mamá, no es una obra empática, y sin embargo mi mamá prefiriera ver Hamlet que una obra mía, que bueno, entiendo igual. Claro. Bueno, en primer lugar, aparte, on behalf of Mariano Stolkina, les agradezco mucho que hayan puesto sus cabezas y sus cuerpos para sostener esto. Yo pienso igual que Nacho, creo que estas cosas son necesarias también para empezar a tener en cuenta a los otros que no forman parte de mi propia tribu y ver si se logra eso que estaba Lautaro empezando a pensar. Nos quedan 10 minutos, le cedo la palabra a cada uno, tomando una metáfora de Mariano Stolkiner. Él dijo, bueno, hay que parar la pelota, o sea que paramos la pelota. Yo no soy futbolero, ni lo confundo con el rugby. Pero acá tenemos a alguien que sabe mucho más de fútbol, todos ustedes saben de fútbol, forman parte de un equipo de dramaturgos, qué sé yo, pero digamos, tomando esa metáfora, se tuvo que parar la pelota
Había tanta lluvia, vi la final de Colón, donde hubo esa lluvia enorme en Paraguay, en la cual justamente no se podía seguir jugando. ¿Qué están mirando? O como diría Roland Barthes, si me permiten que me ponga citadino y citador. Estoy leyendo algo y levanto la cabeza y miro, paro. ¿Qué están mirando respecto a lo que va a pasar? ¿Y cómo se están preparando? Y les pido por favor 2 recomendaciones de obras de teatro para los espectadores que estén o que vayan a ver esto. Bueno, empiezo yo que... ¡Dale! Yo no creo demasiado que pase demasiado, o sea, sobre lo que estoy relacionando es sobre la enfermedad, sobre el tema de la enfermedad en este país, la situación de este país, como la relación que establece con la enfermedad. Estoy trabajando sobre Esther Primavera, de Roberto Art, y sobre Bruno Schulz, el sanatorio de la clepsidra, y el tiempo, digo, en eso me veo antiguo, pero bueno, estoy trabajando sobre eso, sobre otra, pero todo relacionado en ese tipo de temática. No veo un futuro. Estoy leyendo sobre la pandemia del 18, de 1918, que el teatro volvió con todo, o sea, a partir de ahí se constituyó un teatro comercial muy fuerte, así que puede pasar eso tranquilamente. Para mí el problema más grande es la miseria que va a venir, que va a ser durísimo, y que cómo me estoy preparando. Me sigo juntando, por ejemplo, con un grupo que estamos ensayando, estamos leyendo Hamlet, y que yo estaba trabajando sobre la pelea, sobre 1918, una pelea de box entre una mujer y un hombre. El hombre es actuado por una mujer, y que ahí queremos meter a Hamlet y a Firpo, la pelea de Firpo-Dempsey, y me interesa, como siempre, algo relacionado al argentino. Para mí Hamlet es Firpo, que pierde, pero que tendría que haber ganado. Siempre esta idea de que podría haber sido otra cosa este país, y es algo que vos dijiste, ¿es la misma obra siempre? Y me parece que sí, que hay algo en Argentina que es muy difícil dejar de hacer esa obra. Ese es un criterio muy, muy personal, y que la gente va a venir. La estamos ensayando en la sala de abajo del IF, donde se hizo La Noche en Vela, que para mí fue algo extraordinario, entonces me parece buenísimo hacerla ahí, con todo lo que eso significa, y creemos que va a haber muy poca gente, pero como es una pelea de box, y lo que decía Lautaro me parece buenísimo, juntarnos, y sobre todo juntarnos para encontrar tramas de solidaridad, porque creo que hay gente que está quedando afuera, y que tenemos que ser muy cuidadosos, porque va a quedar mucha gente afuera, gente que se va a quedar sin un mango en la lona de verdad, y ahí sí, creo que ya más allá de los lenguajes y todo, hay que ver cómo nos organizamos, lo que más o menos podemos estar en el barro sin caernos para juntar gente, cómo incluir. Ahí sí, que me parece que el lenguaje inclusivo está buenísimo, pero cierra y parece que eso terminó, y no. Hay mucha gente que queda fuera, aún del lenguaje inclusivo, y que hay que incluir. Y obras que, no sé, me cuesta, leer Hamlet, la versión de Lautaro, que debe estar muy buena, lo digo en serio, yo la vi, más allá de las diferencias, me pareció que está muy bien hecha, y cualquier obra de Maruja Bustamante y de Nacho. A mí Nacho le tengo, parece una especie de Messi nuestro. Muchas gracias. Vamos chicos, es el cierre. Sí, yo voy cortito si quieren. Yo coincido bastante con Bernardo en lo que respecta, que me parece que más allá de toda esta discusión, se vienen y ya estamos en tiempos muy difíciles. Seguramente las situaciones formales, contenido, tradición y demás, queden relegadas ante una situación que va a ser muy compleja, muy compleja. Es muy raro, digo, lo primero que pasó, lo primero que yo vi respecto del mundo del teatro que salió a acontecer cuando arrancó la pandemia era algunos pensamientos sobre qué se venía, digamos, como una especie de ansiedad que colonizó, digamos, la idea de tener que encontrar una rápida respuesta a lo que tenía que pasar, ¿viste? Yo me parece que se vienen tiempos de mucha incertidumbre, sobre todo porque se vienen tiempos de mucha penuria económica, y eso va a ser muy jodido de enfrentar, la verdad. Y es muy amargo terminar así. Por eso voy a recomendar 2 libros que están muy buenos, y si no tienen plata me los piden, que yo ya los leí y los puedo pasar.
Este es un libro de Giorgio Manganelli, de Cuenco del Plata, la editorial de unos amigos. Yo me estoy enseñando el italiano a mí mismo con un programa de la computadora, entonces estoy tratando de leerlo a Manganelli en castellano para después leerlo en italiano. Para decirlo corta, o sea, brevemente, Manganelli es como una especie de Borges porno, o obsceno, digamos, como una persona que piensa la metafísica y qué sé yo. Y después una obra de teatro que me gusta mucho, que la tenía a mano porque la estuve leyendo ayer. Son 2 obras en realidad en este libro, que se consigue porque también es editorial nacional. Compren librerías chiquitas y librerías amigas, y cómprenle a ellos, no pidan, no hagan pedidos a Cúspide, no sean zapallos. Y este es un libro de Witkiewicz, que es un polaco, y estas son 2 obras de él que llaman Ellos y Obras sin Nombre, que está muy relacionado también a las lecturas que está haciendo Bernardo con Bruno Schulz y demás. Hay ahí toda una especie de trifulca muy interesante. Muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes. Mariana. Yo, Habla, dale. no, digo, respecto de lo que se viene es raro de pensar. Yo creo que es, por momentos uno tiene la sensación de que es como la crónica de la caída de uno de los hombres de ella, ¿no? Era el título de aquella obra de Veronese de los 90. Era de Malvinas. ¿Eh? Era sobre Era de Malvinas. Malvinas, ¿no? Era Sí, sobre Malvinas. era Malvinas. Se viene una guerra. Digamos, el futuro se ve muy complicado. Se ve muy complicado, pero a mí una anécdota de Machado que aparece en algún texto, en alguna cosa de Serrat o algo parecido. Sabés la anécdota, pero no sabés el autor, que sitiados por los franquistas, unos republicanos entran en una iglesia y el padre, el cura de la iglesia, asustado, dice, ay, pero nos van a matar, ¿no? Y se angustia, nos van a matar. Y uno de los republicanos le dice, deje de llorar, padre, y agarra el fusil, que es la guerra. Ante esta situación tan absolutamente inesperada, yo particularmente, para no deprimirme de una manera radical, lo que he tratado de optar es por una especie de autodisciplina. Y básicamente lo que estoy es en armar cosas para cuando salga el sol. Después, mucho más que eso, no he podido pensar. Y ahora, específicamente, estoy... me tomó la bardolatría un poco y he seguido leyendo sobre Shakespeare, he empezado a dar unas clases, entonces estoy muy metido con la obra shakespeariana y aprendiendo cosas de su recorrido y tal. Si tengo que recomendar una para leer, Tito Andrónico. Que bueno, tiene quizás la menos shakespeariana de todas, es la más senequista o senequiana, no sé cómo se diría. Pero bueno, esa es la última que me ha llamado mucho la atención. Gracias. Chicas. Bueno. ¿Voy yo? Bien. Dale. Bien, del futuro, creo un poco lo que decía Bernardo, un poco en algún punto del teatro, el futuro del teatro estoy diciendo, bastante positiva, que siento que la gente va a querer ir al teatro, porque la gente va a tener ganas de salir. Obviamente hay gente que no, pero bueno, que está re loco va a quedar re obsesionado, pero que no, va a tener ganas de salir. Y la verdad que
trato de estar positiva en todos mis pensamientos, porque ¿por qué razón la gente no va a ir? Porque Por me la puedo misma razón que la contagiar. gente va a ir. Porque me puedo contagiar. Claro, ¿por qué no va a ir? Porque me puedo contagiar, pero también ¿por qué no va a ir? Porque me puedo contagiar. ¿Y por qué va a ir? Porque se acabó la cuarentena y quiero salir. O sea, las razones pueden ser más para un lado, Exacto. más para el otro. Sí. Yo elijo creer que la gente va a querer salir, primero por lo que vengo viendo en la calle con las personas que tienen ganas de juntarse y ya, nada, hay como otra Y la gente es responsable. Bueno, pero irresponsable. va a haber un montón de gente irresponsable y la Como que no es Italia, España, irresponsable que Corea va, del a, Sur. que va a pasar a ser responsable y va a poder ir. Estoy diciendo en el momento en que se pueda ir, no estoy diciendo que hagan algo clandestino. Puedo decir cuando se invente la vacuna. No, no sé, cuando digan, che, ya pueden abrir los teatros, o como se abran, si logramos con todo esto de los protocolos y eso, que se abra el teatro y que entren en vez de 60, que entren 30, no sé si eso en algún momento pasa, que la gente quiera ir al teatro. Estoy positiva con eso yo. Yo lo haría. Entonces pienso Claro, si vos ya fuiste a la peluquería, Cumbi. No, esto me corté acá el pelo. Me lo corté yo. Bueno, y después, ¿cómo me preparo yo? Yo estoy escribiendo un montón, escribo cosas para el futuro, para cuando salga el sol, como dijo Lautaro, y también estoy escribiendo cosas para ahora, pero porque, bueno, necesito también generarme dinero, entonces trato de generarme cosas dentro de lo que yo hago, entonces escribo ciberteatro, y lo estoy llevando a cabo, lo estoy haciendo con toda una lucha interna mía y con todo lo que no me gusta y todo, pero bueno, lo hago. Pero también a la par escribo cosas para cuando pueda volver al teatro y a la vez sostengo todos mis proyectos, que 2 quedaron los estrenos, no los pude estrenar, y bueno, sostengo a los elencos porque hay mucha gente deprimida y mucha gente, o sea, me siento tipo el caudillo de la locura. Y después lo que pienso así en general, bueno, sí, que a nivel sociedad la pobreza es un bajón y la desigualdad, pero bueno, va a ser todo peor, pero ya la desigualdad existía, ya estaba, o sea, lo que esto expone es todavía más aún toda esta situación de mierda, y lo mismo pasa con la cultura, o sea, hay plata para las empresas, pero no hay plata para la cultura. Lo que sentimos ahora nosotros es esa desigualdad que había, no sé, pobres ricos, ahora también la estamos sufriendo nosotros y un montón de artistas vamos a pasar a ser pobres quizás. Entonces, bueno, nos empezó como a tocar por otro lado la desigualdad social. Y después, una cosa más, que siento que por ahí es un momento, por esto que decía Nacho, de que está bueno que empiecen a pasar estas cosas, estos diálogos, que estaría bueno como utilizarnos como una manera de unión, pero no unión en la manera espiritual de, ay, ahora todos opinamos igual y todos nos amamos y nos rebancamos y nos queremos. No Somos digo una eso, secta. Sí. Claro, o sea, puedo no bancar o no querer o lo que sea, pero como generar un poco un pensamiento más colectivo, que yo de hecho estoy en varios colectivos y estamos tratando de hacer acciones, eso que decía Nacho de la noche de los balcones, estamos tratando ahora de sacar una acción y tratar de accionar, y no sé, capaz es al pedo, ¿no? Pero digo, como que siento que por momentos se genera como algo colectivo que me parece que para un futuro estaría bueno que subsista. ¿Recomendaciones de lectura? Perdón, recomendaciones de lectura. No sabía qué decir, pero bueno, hablaban de Acovino, pienso en Hernanito de Acovino, yo no la tengo igual, no se las puedo prestar, pero esa obra me había encantado. Y después, no sé si volverán a ponerla en escena, pero siempre hasta el año pasado estaba, Viejo Sol y Puto. Gracias. Mariana, Maruja, estabas levantando la mano. No, estaba haciendo unos ejercicios. Típica tuya de ejercicios. ¿Querés hablar, Juli? Te doy la palabra. Faltamos Juli y yo. Si querés no hablo, Sí, creo que hay algo de lo que decían que coincido también, me parece que antes que pensar como qué va a ser el futuro del teatro hay que pensar como qué va a ser el futuro de las personas, como principalmente, después como que el teatro como se irá armando y irá sucediendo también, pero creo que hay algo que, no sé, está mucho más frágil y urgente. Yo en estos momentos estoy haciendo un proyecto sobre fronteras, estoy en Alemania, así como experimentando lo que es una economía estable, sostenida, algo sorprendente. No, eso te va a hacer mal. Te va a hacer mal eso.
Sí, es como que, en serio, es algo bastante choqueante, es muy, muy rara, como la gente que no tiene miedo. Es raro, porque tiene más pobreza que nosotros. Basta, Lautaro. Sí. Trabajo sobre fronteras, pensando un poco las fronteras, no tengo idea de qué va a suceder, en qué va a ser, o sea, simplemente estoy leyendo sobre eso y yendo y trabajando como entre el territorio y el lenguaje, pero no sé si va a ser una obra o un poema o lo que sea. Eso que estoy leyendo, el otro día me pasó que, no sé si estará publicada, pero si no se la podemos pedir a nuestra amiga con Maruja, Carlita Zúñiga, la obra Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual. También estoy leyendo, ahora estoy leyendo Las Malas, por favor. Me encanta. Muchas gracias, Juliana. Por favor. Gracias. Maruja. A ustedes. Bueno, no, yo, ¿qué estaba haciendo cuando...? La verdad que las cosas que estoy escribiendo ahora, así muy en lo inmediato, son pedidos de actores y actrices desesperadas por tener algo, porque si no, la verdad que no me daban muchas ganas de escribir. Y escribí un corto y voy a escribir una obra para Zoom, ahí me estoy fijando, porque a pedido, digamos, de actores y actrices. Y yo estaba en realidad pensando en algo más performático, que es un coro de gordas. Es un coro de protesta de todas mujeres gordas. Estaba en eso yo, pensando en la figura de la monstrua, que era como una especie de bufón de palacio. Esa vendría a ser yo, en la obra. Pero es una performance, más o menos. Es una performance. No sé si va a ser tipo grupo comando, que aparece el coro de gordas y te dice unas verdades, o vas a ir a un lugar. Creo que lo primero me copa más, pero quisiera algo intermedio. Y estaba por ensayar una obra, y estaba ensayando en el Cervantes como actriz, entonces me quedó eso medio rondando. Pero mi primer reflejo cuando fue la pandemia es justamente preocupada por el dinero, porque alquilo y porque la única familia que me queda es mi madre, era trabajar, así que enseguida me traté de sobreadaptar a dar talleres online, y estoy haciendo un curso de una beca de Santander Río que te dan herramientas para dar, son herramientas pedagógicas para dar online, taller. Y además me había anotado en Casa 11, estoy estudiando astrología. ¿Qué recomiendas, Maruja? Yo voy a recomendar unas retro, porque dijiste que tal vez no son todos teatreres. Albina, de Mónica Salerno, ganó una vez hace mucho Rosenmacher, es una obra divina. Melancolía y manifestaciones de Lola Arias, y para mí es un buen momento para leer La mala sangre de Griselda Gambaro. Bueno, chicos, realmente muchas gracias. Para mí fue un placer escucharlos y poder dialogar y compartir algunas de las ideas que nos torturan o nos torturaban o nos estimulaban a veces, y que ahora en realidad estamos ocupados por todo esto último que apareció. Quizás no salga en el video, pero mientras esta charla se dio, tuvimos todo el tiempo la mirada de un perfil de Mariana Stolkiner muy seductor. No sé si ustedes lo están viendo. Sí. Es verdad. La mejor foto de Stolkiner. Sí. Estuvimos asesinados por la mirada de un galán durante todo lo que se contactar. Es un chico que está ahora, creo que disponible, me parece. Y un chico joven, teatro. En todas las redes buscan Stolkiner, como está escrito ahí, y ya. Pero bueno, estamos grabando todavía, Pero bueno, mejor así. Agradecemos
todo sea leve. Adiós. Igualmente. Gracias. Un gusto a los que nos conocimos por acá. Muchas gracias. Exacto. Eso. Mucho gusto en conocerte, Mariano. Le manda un beso Gati, capaz. Bueno, igualmente. Te manda también. ¿Quién? Belén Gatti te manda un abrazo, dice que sos, ¿qué? Que sos un capo, dice. Ya se fue el moderador, ¿no? Ahora podemos divertirnos, de hecho. Sí. Sí. Bueno, Esto saca el whisky les en dejo un un abrazo, gracias. Me voy a una clase. Hasta Nos luego. vemos, que anden bien. Chau. Hasta luego. Chau. Voy a la oscuridad. ¡Ah!